Por favor, Araceli Anday. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Pues ya el día de ayer llegamos al escenario que en algún momento usted había pronosticado como catastrófico, ya más de 60,000 fallecimientos. Respecto a esto, yo quisiera preguntarle a qué factores atribuiría que hayamos llegado a este escenario y cómo han cambiado las proyecciones a partir de que ya nos encontramos justamente pues ya con más de 60,000 fallecidos por COVID-19. Con todo gusto. Llevamos 177 conferencias platicando sobre esto, pero si aún quedan dudas, lo volvemos a comentar. Los factores son múltiples, uno de ellos importantísimo, hoy lo expone el doctor Savicki con una de las 4 condiciones de salud que más influyen en la letalidad de las personas con COVID, que es el tabaquismo, pero tenemos otras 3, obesidad, hipertensión, diabetes. En México tenemos una población que sufre desde hace varias décadas, 2 al menos, de la más grande epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes. Todo el conglomerado le llamamos enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, también se conocen como enfermedades metabólicas o cardiometabólicas, según se incluya o no las distintas alteraciones cardiovasculares, los trastornos de la circulación arterial, los infartos cardíacos, los infartos cerebrales o simplemente las alteraciones metabólicas. En todos los casos, la mitad de la mortalidad en México todos los años, que estamos hablando de cerca de 350,000 muertes todos los años, desde hace cerca de 15 años o quizá un poco más, se asocian con la mala nutrición, Esto incluye también cánceres. Los cánceres, varios de los cánceres, ocupan la tercera causa de muerte general en México. La hipertensión o la enfermedad cardiovascular, la primera. La diabetes es la segunda. La cuarta causa es la enfermedad hepática crónica, la enfermedad crónica del hígado. Y en ella está involucrado también el consumo de alcohol, que mencionó el doctor Savicki, la esteatohepatitis o esteatosis hepática, el hígado graso, que es parte del conglomerado de trastornos metabólicos crónicos. Este es el perfil de salud que tiene la población mexicana, es el perfil que ha adquirido a lo largo de estos 20 o 30 años de tener un sistema alimentario que progresivamente ha ido expandiendo su dependencia a los productos ultraprocesados. Estamos hablando de productos que tienen poca relación con los alimentos naturales, son modificaciones a veces extremas de estos productos y solamente en la etiqueta de la caja uno puede recordar que hay la intención de tener un producto natural como evocación, pero en realidad son componentes químicos, una enorme cantidad de azúcares, de sales, de grasas, que son los 3 factores más importantes. En ese perfil llegó la epidemia de COVID-19, esta es una pandemia, no perder de vista que cuando hablamos de pandemia nos referimos a el mundo entero. Hace 100 años que no se presentaba una enfermedad infecciosa epidémica que causara una pandemia de esta magnitud. Ha habido otras pandemias de diversas enfermedades infecciosas, también de no infecciosas, la propia obesidad es una pandemia. Y en el momento en que se presentó esta pandemia, los distintos países tuvieron que responder con los recursos que tenían y en esos recursos hay que considerar los perfiles de salud de la población. Entonces, esta enorme presencia de las enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición, asociadas a el predominio de productos industrializados, de bajo o nulo valor nutricional, altísimo poder calórico, es un determinante muy grande. Otro que es muy importante es la desigualdad social. México es un país profundamente desigual, profundamente. Y a lo largo de quizá estos mismos 30 o 40 años se ha normalizado, hay sectores de la población que incluso siguen no percibiendo que existe una enorme desigualdad social, característicamente los sectores más adinerados de la sociedad que han mantenido muy claramente un discurso de intolerancia
hacia la población, que le ven como enemiga, que le ven como con enojo cuando tiene que salir de casa para mantener su subsistencia diaria. Y eso lo ve uno expresado en varios diarios, en varios periódicos de circulación nacional, comentaristas de prensa, de radio, televisión, de los medios llamados corporativos, porque además de ser corporaciones en sí mismas, es muy conocido que están asociados en grupos corporativos con ciertos sectores empresariales, entre otros la industria alimentaria, también la industria farmacéutica, las distribuidoras de medicamentos, etc. Entonces, todo este discurso construido ha contribuido a exacerbar yo diría, la actitud de encono hacia la sociedad, ha entorpecido la comunicación efectiva. El maestro Villamil la semana pasada nos hablaba del fenómeno de la infodemia, y la infodemia no es casual, la infodemia atiende a agendas, a veces políticas, a veces económicas, que están interesadas en desviar la atención de lo que puede ser relevante para la población, y la concentran en estos fenómenos de contraposición, encono, simplismo, negar la evidencia, etcétera, ¿no? Ahora menciono todo eso porque hay un elemento que es bastante lamentable. En esta sociedad tan polarizada, tan desigual, en donde la mitad de la población vive al día, vive en condiciones de pobreza, sí, la mitad de la población vive en condiciones de insuficiencia económica, y en cambio la enorme cantidad de riqueza de este país está concentrada en un porcentaje muy pequeño de la población. Y eso, desde luego, es parte del fenómeno de privación de servicios, y uno de ellos importantísimo es los servicios de salud. A lo largo de 30 o 40 años, en México no crecieron los servicios de salud, los hospitales, los centros de salud, el reclutamiento y la formación de personas profesionales de la salud, médicas, enfermeros, personal auxiliar, personal de rehabilitación. Tenemos un déficit de 240,000 profesionales de la salud. Esa es una estimación que se ha venido haciendo a lo largo de años, incluso por organismos financieros internacionales o por la Organización Mundial de la Salud. Ese sistema, además de tener limitada capacidad, tiene una distribución muy desigual. Lo poco que se desarrolló, que de por sí era insuficiente, se desarrolló en zonas urbanas y un poco las suburbanas, pero en los segmentos rurales del territorio creció menos y se logró tener menor capacidad de la que es necesaria. Si uno mide, como lo hemos estado evaluando, el acceso, ¿cuál es el tiempo que tarda una persona desde su domicilio hasta llegar a un servicio de salud resolutivo? Es muy clara la desigualdad, porque en las zonas rurales son horas a veces para llegar a un servicio resolutivo de una emergencia médica calificada, por ejemplo. Entonces, esta desigualdad social también contribuye a la mortalidad, porque desde luego la oportunidad de acceso es muy diferente para las distintas personas, y las personas que de por sí viven en condiciones de pobreza, porque no tienen los demás servicios sociales para garantizar sus derechos, además, si presentan COVID o cualquier otra emergencia, lo mismo pasa con los infartos cardíacos, los infartos cerebrales, con las lesiones externas, los accidentes, que existe esa barrera de acceso a los servicios. Entonces, el perfil de mortalidad de un país depende mucho de su realidad social, muchísimo, y en ella están implicados 40 años de historia, una historia de construcción de la desigualdad. Y no creo que sería descabellado volver a recordar que también en ese deterioro de los servicios de salud estaba muy presente la corrupción. En el sexenio pasado, que teníamos la expectativa de que se hubieran construido 317 hospitales, no se construyeron. Se iniciaron las obras o se establecieron los contratos con sobreprecios muy notorios, pero al final quedaron las obras en obra negra o en predios no utilizables porque están en litigio jurídico,
o no se equiparon, o peor aún, se hicieron contratos en esquemas de contratación de las llamadas asociaciones público-privadas, en donde se hicieron jugosos negocios benéficos a las personas contratadas, empresas privadas, algunas de ellas internacionales. Las personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción también tuvieron un beneficio económico directo, pero al final el servicio necesario para satisfacer la demanda de servicios de salud pues no se logró. Durante COVID, en el empeño de acelerar la posibilidad de tener servicios resolutivos, hicimos un ejercicio de reconversión hospitalaria, en donde empezamos a rehabilitar hospitales, y cerca de 50 hospitales, es un poco más, no doy ahora el número porque el martes en la mañana lo vamos a presentar en detalle, pero se rehabilitaron en un tiempo verdaderamente corto, y los costos de hacer ese equipamiento, terminar la rehabilitación, fueron incomparablemente menores a lo que de por sí ya se había gastado. Entonces, qué bueno que algunos medios de comunicación nacionales han tenido este enfoque de identificar una situación muy lamentable, que es la pérdida de vida humana, aunque fuera solo una. Yo creo que la obsesión de contar 60 y ahora son 70 y vamos para 150 y desde luego es triste, y entre más sean es más triste, pero no es un asunto lineal, no es de que dos son más tristes que uno. Una sola persona que pierda la vida es motivo de tristeza porque se enluta una familia, porque se pierde el soporte que esa persona brindaba y porque se pierde la propia vida. Es muy importante entender el contexto. A veces, desde luego, respeto la libertad de prensa, me parece que es uno de los valores importantísimos de una sociedad democrática, pero sí les comparto que a veces me parece un tanto, ¿cómo podemos decirle?, un poco desafortunado que la profundidad del análisis sea tan escasa y que sea más el fenómeno efectista de una primera plana con el número, o este reduccionismo, esta visión simplista de querer encontrar solamente en el hoy las causas y los efectos. Y se nos olvida, o quizá, no sé si sea intencional o no, por parte de estos medios de comunicación corporativos, pero la sociedad lo sabe. La sociedad sabe que llevamos 40 años con un grave deterioro de las condiciones de vida para las mayorías y, desde luego, en consecuencia, una gran concentración del ingreso en minorías muy privilegiadas. Gracias. Las proyecciones, hay muchos grupos académicos que hacen proyecciones, cada una tiene su metodología y, a diferencia de lo que a veces se ha querido identificar, que las proyecciones son promesas, no funciona así. Esto también ya lo hemos comentado. Las proyecciones son escenarios y nosotros apelamos al conocimiento científico de varias comunidades, algunas directamente vinculadas con nosotros, y vuelvo a agradecer siempre que digo esto a CONACYT y a las instituciones públicas de investigación como el CIMAT, Centro de Matemáticas, y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajamos directamente junto con ellas y ellos. Pero también hay otras, hoy veía yo en la prensa una que hablaba de las predicciones que hace el grupo de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Es un grupo académico muy sólido, muy conocido, que hace distintos escenarios de carga global de la enfermedad y también predicciones, y hay otras que continuamente se están revisando. ¿Usted se siente satisfecho con el manejo que ha llevado el gobierno federal en la pandemia de COVID-19? ¿Se siente satisfecho? Considero que la evidencia que hemos revisado a lo largo de 177 sesiones aquí hacia el público muestra consistentemente, bueno, hoy tuvimos una nueva visualización de la curva, si pudiéramos ponerla para ayudar aquí a… ¿De qué medios usted ya no nos dijo? Multimedios, para que Multimedios visualice otra vez esta perspectiva, para que lo vea con claridad. Vamos a poner la anterior.
esta. Para multimedios y otros medios que quisieran volver a ver qué quiere decir aplanar la curva. Si vemos, bueno, estos son curvas epidémicas, esto es el tiempo, esto es la cantidad de casos por millón de habitantes, importantísimo que las comparaciones consideren el tamaño de la población. De otra manera, es una comparación incorrecta, técnicamente incorrecta. Tenemos algunos países de la región de América, es concretamente el continente americano. Hemos hecho esta misma visualización considerando los países europeos que tuvieron las epidemias más aceleradas, más explosivas al inicio de la pandemia. Pero vean ustedes esta línea azul es Estados Unidos. Enfoquen su atención solamente en esta parte. La inclinación de esta línea, la inclinación, es decir, así, está en esta inclinación, está más de 45 grados, esto está casi a 85 grados. Eso lo que quiere decir es la velocidad a la que va aumentando la epidemia, porque esto es el tiempo y esto es la cantidad de casos por millón de habitantes. Y es en el continente una de los cambios más rápidos, de la aparición más rápida de casos nuevos, ajustada por la población, por el tamaño poblacional. La comparación entre países aquí es adecuada en términos numéricos porque se está considerando, obviamente Estados Unidos tiene más de 3 veces el tamaño poblacional que México. No se podría comparar justamente si no se incorporara por millón de habitantes. Pero vean esta velocidad. Tomemos a Canadá, como decía el doctor Cortés. Esta inclinación está aproximadamente a 45 grados. Tomemos a Brasil, perdón, esto es Perú. Está a esta velocidad. Tomemos ahora sí a Brasil, que está en esta línea gris. Empezó más o menos a la misma velocidad que México y después empezó a acelerar. Etcétera, etcétera. Tomemos finalmente a México, que es la línea verde, y esta es la velocidad a la que ha transitado la epidemia en México, y en agosto ya llegamos a un punto de meseta que empezó a descender en las últimas 4 semanas. Llevamos 4 semanas de descenso. Cuando usted habla de satisfacción, y quisiera que yo le dé una respuesta simple, sí o no, para mañana publicar que estoy satisfecho, pero hay 60,000 muertes, creo que seguro que no va a cometer ese sesgo periodístico. Yo creo que usted, que es una persona muy seria, va a tener claro que lo que le estoy diciendo es profundamente insatisfactorio que se muera una sola persona. Espero que todas y todos coincidamos en eso. Espero que nadie se le ocurra el disparate de decir hay satisfacción cuando mueren personas. Espero que no sea el caso. Pero dado que hay una pandemia, dado que hay un fenómeno que afecta a toda la humanidad, dado que es un fenómeno natural que se seguirá presentando por milenios, lleva milenios presentándose, es un fenómeno natural. La emergencia de enfermedades infecciosas epidémicas es un fenómeno natural, así como los terremotos, como los huracanes, son fenómenos naturales. No hay manera de que no ocurran, desafortunadamente, porque seguirá habiendo virus, sobre todo virus emergentes, principalmente 3/4 partes de ello pasarán de la vida silvestre, animal, hacia los seres humanos. En ese contexto, lo que se pueda lograr cuando hay un objetivo de evitar muertes evitables es un logro que es muy importante tener presente. ¿Quita el dolor de que se mueren las personas? No. ¿Y si son 60,000? No. ¿Y si son 120,000? Tampoco. Las muertes que se pueden evitar en la medida en que no tengamos alguien que necesita un ventilador, alguien que necesita una cama y no se le puede dar porque se saturaron los hospitales, ese es un objetivo en sí mismo, es un objetivo técnico. Si se revisan los manuales de preparación y respuesta ante las pandemias de influenza, que era el modelo de trabajo del 2005, los objetivos son esos exactamente. Hacer más lenta la epidemia, aplanar la curva. Vuelvan a ver ustedes la curva plana. Esto es plano,
con respecto a esto, o con respecto a lo que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones, que es una curva muy parecida. Entonces, esta inclinación, comparada con esta inclinación, esta es plana con respecto a esta. Absolutamente plana sería la ausencia de epidemia. Pero no hay que confundirnos, esto es una comparación con lo que hubiera podido pasar en México, si no se hubieran hecho las intervenciones. Y esa la hemos presentado también muchas veces. Entonces, la satisfacción, me parece casi grosero, obsceno, hablar de satisfacción en medio de una adversidad tan grande. Espero que nadie piense que puede haber satisfacción. Lo que sí le puedo decir es que las medidas que técnicamente son procedentes para mitigar una epidemia, para contener las cadenas de transmisión, para asegurar la atención oportuna de las personas en un país profundamente desigual, asolado por graves epidemias de enfermedad crónica, con una enorme desigualdad social, con una limitada capacidad de los servicios de salud, hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población. Gracias.